Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética con los chicos de cuarto y secundaria. El tema que vamos a ver es las 4 operaciones. Tenemos en primer lugar la adición. Es la operación aritmética que consiste en reunir dos o más cantidades llamados sumandos en una sola llamada suma o suma total. Por ejemplo, acá tenemos una suma A más B más C, así hasta N. La cual me sale S, donde S viene a ser la suma, cada uno de estos valores viene a ser los sumandos. Tenemos la sustracción, es la operación inversa de la adición, que consiste en que dadas dos cantidades llamado minuendo y sustrayendo, podemos encontrar otra cantidad llamada diferencia. Entonces yo tendría acá una resta M menos S igual a D, donde M va a ser minuendo, S va a ser sustrayendo y D va a ser diferencia. Tenemos algunas propiedades de la sustracción. Si yo sumo el minuendo más el sustraendo más la diferencia, eso va a ser igual a 2 veces el minuendo. Si por haber yo tengo una resta de un número con su respectiva inversa, en este caso un número ABC menos CBA, o sea, la inversa del primero, me sale un valor que es X, Y y Z. Coloquemos aquí esa resta. Entonces yo puedo saber que X con Z, la suma de esos dos valores va a ser igual a 9. Y el valor de Y va a ser igual a 9. Tener presente en este caso que A es mayor que C. Yo también puedo decir que A menos C va a ser igual al valor de X más 1. Esa propiedad viene a ser para la sustracción. Complemento aritmético. Es la cantidad que le falta a un número para ser igual a la unidad del orden inmediato superior con respecto a sus cifras de mayor orden. Sea n un número de k cifras, se cumple. O sea, yo puedo poner el complemento aritmético de un número n va a ser igual a 10 elevado a la k, donde k me va a indicar el número de cifras de dicho número, menos el mismo número. Tenemos acá un ejemplo. Complemento de 48. Yo tengo que observar el número de orden inmediato superior, que vendría a ser el 1 con la cantidad de cifras del número. En este caso tengo dos cifras. Sería 1 con dos ceros, que vendría a ser 100. Si yo aplico la fórmula, sería simplemente 10 elevado al número de cifras, que es 2. 10 al cuadrado es 100. Menos el mismo número, que es 48, es igual a 52. Siguiente. Complemento aritmético de 732. Busco el número de orden inmediato superior, que vendría a ser un 1 con la cantidad de cifras que depende del número. Acá tengo un número de 3 cifras, entonces acá sería 3 cifras. Sería entonces 1000, menos el mismo número que es 732, que sale 268. Pero si yo aplico la fórmula, sería 10 elevado a la cantidad de cifras, que es 3. 10 al cubo menos el mismo número. Entonces saldría 268. Tengo el complemento de un número de 4 cifras. Entonces esto vendría a ser igual a 10 elevado a la cantidad de cifras, que es 4 menos el mismo número. O simplemente coloco la cantidad de ceros. Como hay 4, coloco 4 ceros. Menos el mismo número. Así vamos a hallar el complemento aritmético. Una forma práctica es simplemente al número empezar a colocar encima el número 9 y el 10. Donde al primer número se le va a colocar 10 y a los demás se le coloca 9. Una vez colocado de esta forma, se empieza a restar. Sería 10 menos 3, 7. 9 menos 7, 2. 9 menos 3, 6. Y 9 menos 4, 5. Así de la misma forma en el siguiente, se coloca el primero 10 y los demás van a ser 9. Y se empieza con la resta. 10 menos 6, 4. 10 menos 7, 2. Perdón, 9 menos 7, 2. 9 menos 8, 1. 9 menos 5, 4. Y 9 menos 4, 5. Y ahora si tengo un número que no conozco las cifras, se hace el mismo procedimiento, sería 9, 9 y 10. Sería caso 10 menos C, 9 menos C, perdón, 9 menos B y 9 menos A. Tener presente que C acá tiene que ser diferente a 0. Es una característica o la forma práctica para poder hallar complemento aritmético de un número. Tenemos la multiplicación.
Es la operación matemática que dado dos números naturales cualesquiera, llamado multiplicando y multiplicador, se obtiene un tercer número llamado producto. Producto, en otras palabras, la multiplicación proviene de suma del mismo número. En este caso observo que A más A, un número de B veces, se está repitiendo el valor de A en una suma. Entonces simplemente multiplico A por B, sale igual a P. Tener presente que A va a ser el multiplicando, B el multiplicador y P va a ser el producto total. Acá tenemos un ejemplo. Nos pide ya el producto de 347 y 38. O sea, yo hago mi multiplicación. Hago la operación de la multiplicación. Recuerda que acá se deja un espacio para la segunda cifra. A esta multiplicación, a esta primera de acá, se le va a llamar primer producto parcial. Y al que continúa se le llama segundo producto parcial. Si habría más números, sería el tercer producto parcial. Y así sucesivamente. Una vez que hemos sumado los productos parciales, obtengo el producto final. Tener presente que esta primera parte viene a ser el multiplicando, la segunda viene a ser el multiplicador. Lo de acá, productos parciales, y esto va a ser el producto final. Tenemos la división. Es la operación matemática inversa de la multiplicación, que dado dos números naturales cualesquiera, llamados dividendo y divisor, se puede obtener un tercer número llamado cociente. Entonces yo puedo decir que D entre D mayúscula entre D minúscula es igual a Q, donde D mayúscula va a ser dividendo, D minúscula divisor y Q va a ser cociente. Despejando tendría que D o dividendo va a ser igual al divisor por el cociente. Tener presente que el divisor tiene que ser diferente a 0. Tenemos clases de división. La división exacta cuando el residuo es igual a 0 y la división inexacta cuando el residuo es diferente a 0. Tenemos un ejemplo acá. Tendría 24 entre 8, dividiendo saldría el cociente de 3 y el residuo 0. Entonces yo puedo decir que 24 es igual a 8 por 3. Siendo una propiedad más general, yo puedo decir que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente. Eso es cuando la división es exacta. Cuando tengo la división inexacta, tengo dos características. Defecto y por exceso. Entonces tendría 77 entre 12. Dividiendo sería acá 6 y residuo sería 5. Entonces yo tendría que 77 es igual a 12 por 6 más 5. En general, definiéndolo, tendría que dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más un residuo. Siempre se toma el residuo por defecto. Es conocido como residuo o residuo por defecto. Y ahora veamos por exceso. Tendríamos que el mismo número, 77 entre 12. En este caso ya no va a ser 6, se le aumenta la unidad, sería 7. Y en este caso el residuo sería menos 7. Definiendo sería 77 igual a 12 por 7. Ya no va a ser más, sino va a ser menos 7. En forma general tendría que ser el dividendo entre el divisor, va a ser igual al cociente más la unidad y me sale un residuo por exceso. Acá el Q más 1 se le conoce también como cociente por exceso. Y el R, representado por RE, se le conoce como residuo por exceso. Propiedades de una división inexacta. Tener presente que si yo sumo residuo por defecto más residuo por exceso es igual a D, o sea, sale igual al divisor. Tener presente que el residuo tiene que ser mayor a 0 y a su vez es menor que el divisor. El residuo máximo va a ser igual al divisor menos la unidad. Y el residuo mínimo va a ser siempre la unidad. Son algunas propiedades de la división inexacta. Tenemos acá las sumas notables. Si yo veo que sumo, si una sumatoria de 1 más 2 más 3 hasta un valor n, o sea, suma de números consecutivos, para hallar esa suma viene a ser de la siguiente fórmula. N por n más 1 sobre 2, donde n va a ser el último término de una suma consecutiva. Si yo acá observo una suma de 1 más 3 más 5 hasta 2n menos 1, donde 2n menos 1 me indica que es la suma de números impares. Una vez que tengo esta forma, la fórmula para hallar la suma de esos números impares simplemente va a ser n al cuadrado. Donde este n menos 1 me indica el último número de la suma de números impares.
Ahora yo observo acá 2 más 4 más 6 hasta 2n. O sea, veo que observo que es suma de números pares. Entonces, para hallar la suma de números pares, simplemente sería n por n más 1, donde n proviene del último número que viene a ser representado 2n. También observo suma de números consecutivos elevados al cuadrado, donde el último sería n al cuadrado. Para hallar la suma de eso sería simplemente n por n más 1 por 2n más 1. Todo esto sobre 6. También tengo la suma de números consecutivos elevados al cubo, donde el último sería n al cubo. Para hallar la suma de esto sería n por n más 1 sobre 2. Todo eso elevado al cuadrado. Tenemos acá algunos ejercicios que vamos a desarrollar. Acá tenemos 3 más. Tenemos en total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Y la tarea, que viene a ser de página del libro 25 y 26, los números del 1 al 5, lo que corresponde a tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice calcular y me dan que tengo que sumar estos 3 números. Y me dan de dato que x más y más z es igual a 18. Entonces vamos a sumar esto. Me piden hallar la suma de estos 3 números. Entonces lo que voy a hacer es acomodar en forma de una suma. Entonces colocaría esto primero, que sería z, y, x. Abajo sería x, z, y. Y luego sería y, x, z. Todo esto se suma. Vamos a hallar la suma de eso. Ahora, pero yo que observo. Nos dan de dato que x más y más z es igual a 18. Que observando, yo observo mi suma, mira, x más y más z. Eso me dan de dato, mira, ¿cuánto vale? 18. Entonces pongo 8 y llevo 1. Como una suma normal. Sigamos. Mira, x más y más z. Y en este caso más 1. X más y más z es igual a 18. Más 1 sería igual a 19. Pongo 9 y llevo 1. Entonces sigamos. De nuevo. X más y más z, 18. Más 1, 19. Entonces yo acá coloco de frente 19. Entonces yo puedo decir que la suma de estos 3 numerales va a ser igual a 1998. Entonces acá voy a colocar que esto es igual a 1998. Entonces eso va a ser mi respuesta en la número 1. Vamos a hacer el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 me dice: si la suma de términos de una sustracción es 520, o sea, me piden hallar la suma de los 3 términos. ¿Cuáles son los 3 términos de una sustracción? Es minuendo, sustraendo y diferencia. Me dicen que si sumo esos 3 números, eso va a ser igual a 520. Sería igual a 520. Me piden hallar el complemento aritmético del minuendo. Me piden hallar entonces el complemento aritmético del minuendo. Entonces tengo que hallar el valor del minuendo. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Yo sé por definición de la sustracción que el minuendo menos el sustraendo es igual a diferencia. Sustraendo lo va a pasar al otro lado y sé que el minuendo va a ser igual a la diferencia más el sustraendo. Entonces, ya tengo esto. Voy a reemplazar en el dato que me dan. Me dicen que el minuendo más el sustraendo más la diferencia es igual a 520. Pero yo observo, o yo he hallado el sustraendo más la diferencia. ¿Cuánto vale? Acá está, mira. Sustraendo más la diferencia es igual al minuendo. Entonces yo puedo decir acá que el minuendo más sustrayendo más diferencia sigue siendo minuendo. Esto es igual a 520. M más M va a ser igual a 2M igual a 520. Entonces el valor del minuendo, ¿cuánto sería? Ese 2 pasa a dividir y va a ser igual a 260.
Entonces ya tengo el valor del minuendo. Pero a mí, ¿qué me piden hallar? Me piden hallar el complemento aritmético. Entonces, el complemento aritmético del minuendo es 260. Para hallar esto, simplemente el complemento aritmético de un número viene a ser la diferencia o lo que le falta a un número para ser igual al orden inmediato superior. En este caso, el orden inmediato superior aquí sería un 1 y la cantidad de ceros se va a poner aquí, depende de la cantidad de dígitos que tenga. En este caso tiene 1, 2, 3 dígitos. Entonces sería 1 con 3 ceros. Es el orden inmediato superior para este número. Entonces este número sería menos 260. Entonces voy a hacer esa resta y me saldría 740. Entonces el complemento aritmético de 260 es igual a 740. Y entonces eso vendría a ser la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice calcular A más B y me dan que A es igual a 1 más 2 más 3 hasta 60 y B que es igual a 2 más 4 más 6 hasta 80. Entonces acá yo observo que son sumas notables. Vamos a aplicar fórmula. Entonces yo voy a hallar el valor de A. A va a ser igual a 1 más 2 más 3 hasta 60. Yo observo que por fórmula yo tenía que observar qué tipo de suma era. Yo observo que acá es 1 más 2 más 3, o sea, números consecutivos. Entonces el último valor tenía que ser n. Entonces yo voy a decir aquí que n va a ser igual a 60. Entonces yo voy a aplicar mi fórmula. Entonces a va a ser igual a 1 más 2 más 3, que viene a ser igual por fórmula n por n más 1 sobre 2, donde n va a ser 60. Tener presente esto, que n aquí va a ser 60. Después vamos a reemplazar en la fórmula. Sería 60 por 60 más 1, 61. Todo esto sobre 2. Mitad y mitad, esto va a ser igual a 30 por 61. Entonces el valor de A, ¿qué va a ser igual? El valor de A va a ser igual a 1830. 61 por 30 es 1830. Ya tengo el valor de A. Ahora vamos a hallar B. B va a ser igual a 2 más 4 más 6 más hasta 80. Como yo observo aquí, es una suma de números pares. Entonces, cuando era la suma de números pares, el último valor era 2 veces n. Tengo que hallar el valor de n para aplicar mi fórmula. Yo voy a decir aquí que 2 veces n, que era el último de los números de la suma de números pares, es igual a 80. Entonces el valor de n va a ser igual a 2, pasa a dividir, sería 80 entre 2, va a ser igual a 40. Entonces voy a aplicar fórmula. Entonces yo sé que b, que es igual a la suma de números pares, viene de la siguiente fórmula. N por n más 1. Vamos a reemplazar. Entonces yo tengo acá que n, que vale 40, por n más 1, que es 40 más 1, 41. Entonces 40 por 41 va a ser igual a 1640. Entonces yo tengo ya el valor de B. El valor de B es 1640. Ya tengo A, ya tengo B, entonces lo que voy a hacer es sumar. Entonces A más B va a ser igual que A vale 1830 más B, que vale 1640. Entonces 1830 más 1640 va a ser igual a 3470. Entonces eso va a ser mi respuesta en la número. Ejercicio número 4. Me dice, en una división inexacta por defecto. Me hablan de una división
inexacta. Entonces, ahí quiere decir que el residuo es diferente a 0. Me dicen que el residuo, el divisor y el residuo son 31 y 25. Me hablan de un divisor y un residuo, donde el divisor va a ser igual a 31 y el residuo es igual a 25. Entonces, esos son los primeros datos que me dan, que para una división exacta está definido por dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Reemplazando, tendría que el dividendo va a ser igual al divisor, que vale 31, por el cociente más el residuo, que vale 25. Esto es para el primer caso. Sigamos con la lectura. Me dice, si al divisor se le agrega 5 unidades, me hablan de un segundo caso. El primer caso, me hablan de un segundo caso. Me dicen que el divisor se le va a agregar, o sea, D se le va a agregar más 5. O sea que le voy a poner D sub 2. Pero yo sé el divisor, ¿cuánto valía? Vale 31 más 5, eso va a ser igual a 36. Dice que el cociente, o sea, me hablan del Q sub 2, le voy a llamar, me dicen que el cociente se le disminuye 3 unidades. Me piden hallar el nuevo residuo, o sea, me piden hallar el residuo para este caso. Entonces vamos a poner la fórmula de la división. Se vendría a ser el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. En este caso es divisor 2, cociente 2. Entonces, el dividendo va a ser igual al divisor, que vale en este caso 36, por el cociente. El cociente es Q menos 3. Más el residuo, que no sé. Pero me dicen acá que el nuevo residuo tiene que ser el menor posible. Tenemos que ver el menor valor que puede tomar R. Entonces, ya tengo esta parte. Tengo que hallar el valor de R. Lo que voy a hacer aquí es, como ambas divisiones tienen el mismo dividendo, lo voy a igualar. Entonces acá le voy a poner ecuación número 1 y acá le voy a poner ecuación número 2. Entonces acá voy a poner igualando ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, yo voy a hacer que el dividendo es igual a 31 por el cociente más 25. Esto va a ser igual a la ecuación número 2, que es igual a 36, todo eso por el cociente menos 3 más el residuo. Vamos a operar esto. Tendría que el 31Q más 25 es igual a 36Q menos 36 por 3 es igual a 108 más R. Entonces vamos a agrupar, 108 pasa al otro lado a sumar, con el 25 me saldría 133. Ese 31K con el 31Q con 36Q, este va a pasar a restar y tendría 5Q más el residuo. Acá lo que vamos a hacer es tantear. Como a mí me piden que el residuo tiene que ser el menor posible, en una suma. Yo sé que el residuo tiene que ser el menor posible. Para que cumpla en una suma esto, tengo que saber, tengo que definir que el cociente, para que el residuo sea el menor número posible, el cociente tiene que ser el mayor posible. Para que el residuo sea el menor posible, el cociente tiene que ser el mayor número posible. Entonces, con esta definición yo puedo decir 133 va a ser igual a 5Q más R. Valores que puede tomar Q, el mayor posible que puede tomar. Yo observo que el mayor valor que puede tomar Q va a ser 26. ¿Por qué? Porque
5 por 26, ¿cuánto sería? Sería 130, ¿sí? Si fuera 5 por 27, sería 135 y lo pasa. O sea, no puede pasar. Entonces el valor de Q tiene que ser 26. 5 por 26, 130. Y entonces, ¿cuánto sería el valor de R? Si 5 por 26 es 30, el valor de R va a ser 3. Ya 130 más 3, 130. Recuerda que tiene que ser el mayor posible. Verifiquemos con uno anterior. Entonces, que fuera, supongamos, con 25. Si fuera 5 por 25, sería 125. Y más el residuo, que sería 8. Como observas, al disminuir el cociente, el residuo aumenta. Entonces, esto se descarta. Entonces, esto vendría a ser los valores que toma. Entonces, yo puedo decir que el residuo, el menor posible que va a ser para el residuo, es igual a 3. Esa es mi respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcular el valor de n, se me piden el valor de n, si al multiplicar, o sea, me dicen que n por 236, me dice que la suma de sus productos es igual a 5258. Entonces me hablan de suma de sus productos parciales. Entonces lo que voy a hacer es acomodar esa multiplicación. Entonces, acomodando sería n por 236. Se voy a multiplicar. N es un número que puede ser de 2, 3, 4, 5 cifras. En este caso vamos a asumir que n tiene 3 cifras. Observemos, a ver. Sería, en esta multiplicación, veamos, sería 6 multiplicado por el número n. ¿Cuánto saldría? Sería 6n. Luego sería 3 multiplicado por el número n. Sería 3 por n, 3n. Y luego tendría 2 por n. O sea, 2 multiplicado por el número n. Sería 12. Ahora, a mí me dicen que ya sé que estos son sumas, productos parciales. A mí me dicen que la suma de esto, ¿a qué va a ser igual? Es que la suma de eso es igual a 5258. Entonces voy a hallar la suma de estos. Esto sería 6n más 3n más 2n. Esto me dicen que la suma de eso es igual a 5258, porque estos son productos parciales. Sumando sale 5258. Entonces, ¿cuánto sería 6n más 3n más 2n? Sería igual a 11n, que este es igual a 5258. Ese 11 va a pasar a dividir y sería 5258. Entre 11 va a salir 478. Entonces, esa es la respuesta. Ya hallé el valor de n. Esa es mi respuesta en la número 5. Vamos a hacer el ejercicio número 6. Me dice, si el dividendo se le añade 1000 unidades, se me hablan de un dividendo que va a ser igual a d más 1000 unidades. Dice, el cociente y el residuo aumentan en 4 y 8 unidades. Entonces me dice que el cociente y el residuo van a aumentar. El cociente aumenta en 4 unidades y el residuo va a aumentar en 8 unidades. Bien, hallar el valor del divisor. Entonces, yo sé que por definición de identidad de una división, yo sé que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Tener presente eso. Ahora vamos a usar los datos que me dan. De los datos sé que el dividendo, que en este caso es d más 1000, va a ser igual al divisor, que no sé cuánto vale, por el cociente, que viene a ser esto, que vale q más 4. Entonces acá sería q más 4. Esto sería más el radio, que vale en este caso r más 8.
Ahora, pero yo sé cuánto vale D. Acá está, mira. Por la entidad de la división, D va a ser igual a DQ más R, en este caso sería más 1000, es igual a D por Q más 4. Multiplicando D por Q más D por 4, 4 veces D, más R, más 8. Entonces, ¿qué observo aquí? DQ en ambos lados se eliminan, R y R en ambos lados se eliminan. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Entonces sería, este 8 va a pasar al otro lado a restar y me quedaría 992. 1000 menos 8 es igual a 992. Esto va a ser igual a 4D. Este 4 va a pasar a dividir, entonces el valor del divisor va a ser igual a 992 entre 4. Y eso sale 248. Y eso va a ser la respuesta en la número 6. Ejercicio número 7. Me dice, en una división, al residuo le falta 15 unidades para hacer el máximo. Entonces me hablan de un residuo. Dice que le falta 15 unidades para hacer residuo máximo. Luego me dicen, si le quito 18, o sea, residuo, le resto 18, va a ser residuo mínimo. Si le resto 18 unidades, va a ser residuo mínimo. Y si determina el dividendo, se me piden hallar el dividendo. Si el cociente me dicen que es igual al doble del residuo por exceso. Entonces, cuando a mí no me mencionan nada en una división con respecto al residuo, yo voy a asumir que el residuo va a ser por defecto. Entonces vamos a desarrollar esto. Ahora, yo sé por definición. Sé que por definición el residuo mínimo va a ser igual a la unidad. Entonces, yo voy a reemplazar en esta ecuación. Entonces, yo voy a decir que el residuo por defectos R de D menos 18 va a ser igual a 1. 18 pasa al otro lado a sumar, tendría que el residuo por defecto va a ser igual a 19. Entonces ya tengo el residuo. Ahora vamos a hallar en esta ecuación. Yo sé por definición que el residuo máximo, ¿cuánto sería? Sé que el residuo máximo es igual al divisor menos la unidad. Donde el residuo máximo es divisor menos unidad. Pero ¿cuánto vale el residuo máximo? El residuo por defecto más 15. Sería residuo por defecto más 15. Esto va a ser igual a D menos 1. Pero ya sé cuánto vale esto. Vale 19 más 15. Ese menos 1 pasa al otro lado a sumar. Sería más 1 igual a D. Entonces yo puedo decir que el divisor ¿a qué va a ser igual? Sumando todo esto va a ser igual a 35. Porque 19 más 15 más 1 es igual a 35. También por definición, ¿qué puedo decir? Por definición, ¿yo qué puedo decir? Que la suma del residuo por exceso más el residuo por defecto, eso me va a salir al divisor. Pero yo sé cuánto vale el divisor y el residuo por defecto. Tendría que el residuo por exceso va a ser el divisor menos residuo por defecto. O sea, el residuo por exceso es igual al divisor, que vale 35, menos el residuo por defecto, que vale 19. Entonces el residuo por exceso va a ser igual a 35 menos 19, va a ser igual a 16. Ahora vamos a hallar en esta ecuación. En esa igualdad, yo sé que el cociente es igual a 2 veces el residuo por exceso. Entonces el cociente va a ser igual a 2 por residuo por exceso, que es igual a 16. Entonces el cociente que va a ser igual a 2 por 16, 32. Ya tengo el cociente.
Entonces yo puedo reemplazar en la igualdad, en la ecuación de la división, en la identidad de la división. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. En una división normal va a ser el residuo por defecto. Entonces tendría que el dividendo va a ser igual al divisor, que vale 35, por el cociente, que vale 32, más el residuo por el defecto, que vale 19. Entonces, multiplicando 35 por 32 más 19 va a salir 1139. Entonces, esa es la respuesta para el número 7.